Buenos días. Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar la escuela dominical el día de hoy. Amén. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Albert, que el día de hoy amaneció un poco delicado de salud y va a tener una cita con su médico para que pueda valorar su situación. Así que vamos a orar en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, Padre, para aprender tu palabra, para estudiar acerca de ti, mi Dios, para cada día crecer en conocimiento de tu palabra, mi Dios. Señor, en esta mañana oramos, Padre Celestial, por nuestro hermano Albert, que se encuentra un poco delicado de salud. Señor, te pedimos que tomes control de la situación, que tomes control de su presión arterial, Padre Celestial, y tengas el control de todas las cosas, Padre Celestial. Trae estabilidad a su cuerpo físico, mi Dios, como también te pido, Padre Celestial, que tomes control de toda situación que esté atravesando en este momento juntamente con su esposa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que obres grandemente en su necesidad, Señor, y que en todo momento, Padre Celestial, pueda sentir tu paz, tu respaldo, mi Dios, y que Él pueda ver tu mano moverse a favor de su vida, para que Él, mi Dios, pueda encontrar, Padre Celestial, esa estabilización en su presión arterial y que Él pueda confiar en ti plenamente como lo ha hecho hasta el día de hoy, Padre. De que tú tendrás control de todas las cosas y que obrarás en grande manera en su necesidad, Padre. Oramos por Él, lo ponemos en tus manos, Dios, y te pedimos que seas tú glorificándote en su vida y en su esposa, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control de ese servicio, Padre, que da inicio. Toma control de principio a fin. Sea tu nombre glorificado en todo momento, Padre Celestial, y seas tú trayendo a nuestras vidas esa palabra que hemos venido necesitando. Seas tú trayendo a nuestras vidas, Padre Celestial, ese alimento que nutrirá nuestro espíritu, fortalecerá nuestra alma, Señor, y nuestro espíritu, y nos ayudará cada día a caminar en buenas, sabias convicciones, Padre, en nuestro proceder como hijos tuyos. En el nombre de Jesús te damos gracias, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio el día de hoy al estudio de esta mañana. Y vamos a iniciar el día de hoy un nuevo capítulo, un nuevo estudio, un nuevo tema. Amén. En el cual estaremos viendo el propósito de Dios en la salvación. Amén. El propósito de Dios en la salvación. Y hoy como primer punto quisiéramos hablar, ¿verdad?, de algo que para nosotros es algo que Dios puso en la vida del ser humano, en todo ser humano, pero y de alguna manera el ser humano lo ha enfocado de formas muy distintas. Incluso lo ha desviado realmente el propósito que Dios había, con el cual puso esta necesidad en la vida del ser humano. Y ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no? Le voy a invitar que vaya a su Biblia o no vaya a su mente, ¿verdad? Y repitamos juntos Juan 3:16, amén. ¿Cuántos lo saben de memoria? Este versículo, aunque pudiese ser uno de los más populares de la palabra, Juan 3:16, Salmo 23:1, Salmo 91:1, ¿verdad? Salmos y versículos que son muy nombrados y mencionados por las personas, y no solamente por cristianos, sino también por personas que no son cristianas, amén. Llegan a aprenderse estos versículos. Pero cuando estudiamos Juan 3:16 a detalle y nos vamos a palabra por palabra o frase tras frase del verso, si lo estudiamos de esa manera encontramos una profundidad inmensa del amor de Dios y del propósito de Dios para la vida del ser humano. Amén. ¿Tiene el versículo? Sí. Vamos a decirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Amén. ¿Qué más sigue? Que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. En todo momento Dios siempre ha querido la salvación para la humanidad. Amén. Dios siempre ha querido la salvación para la humanidad. Lamentablemente la humanidad no logra enfocarse o no logra encauzarse con el propósito de Dios para con ellos. De alguna manera la palabra enseña y dice que conoceré la verdad
y la verdad os hará libres. Pero mientras las personas no vengan a la verdad, nunca serán libres y nunca llegarán al propósito que Dios tiene para ellos. Algunos de nosotros ya hemos conocido la verdad, ya hemos sido libres. Y hoy nos damos cuenta de muchas veces el error en el cual estábamos. Y hoy que estamos en el Señor decimos, wow, pero qué tan equivocado estaba, ¿no? Pero qué tan ciego estaba que yo no quería ver la realidad de las cosas en las cuales yo estaba viviendo. Y de alguna manera, hoy que estamos en Cristo, a la luz de la palabra, caemos o nos cae el 20 de que prácticamente las cosas eran totalmente distintas a como las creíamos. Amén. Muy bien. Como primer punto vamos a ver Dios cómo está trabajando para nosotros, pero no solamente en ese tiempo, sino a lo largo de toda la historia. Amén. ¿Usted cree el día de hoy que Dios tiene un plan y tiene un propósito para la humanidad y que Dios está trabajando continuamente en ello? ¿Usted lo cree así? Bueno, la realidad es que sí, Dios está trabajando con la humanidad, aunque mucha parte de la humanidad no crea que es así. Amén. Hoy podemos decir, Dios me ha regalado un día más de vida porque soy su hijo. Pero hay mucha gente que aún no ha venido a Él. Y aún así Dios les da oportunidad y les da esa bendición de tener un día más de vida y poder vivir y disfrutar de las bendiciones que Dios prepara continuamente para nosotros. Amén. Nosotros el día de hoy pues conocemos al Señor, caminamos bajo su palabra, tratamos de seguir sus caminos, ¿verdad? Sus pasos y obedecer su palabra día tras día. Y para nosotros es fácil y es sencillo poder expresar, Dios me ha bendecido el día de hoy con un día más de vida. Incluso podemos agradecerle a Dios por un día más de vida. Pero muchas personas que aún no conocen al Señor, que no caminan como usted y yo caminamos, aún sobre ellos Dios derrama su amor y su misericordia y les permite tener ese día más de vida. Amén. Pero todo es en base a un propósito en el cual Dios está trabajando para con la humanidad. Porque dice la palabra del Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Como usted y yo ya sabemos, la raza humana llegó un momento en el cual la raza humana cayó en una condición de pecado y por ende también cayó en una condición de muerte. Amén. Una condición de muerte espiritual. Pero déjeme le digo algo más adicional a eso. ¿Qué pensaría usted o qué ha estudiado usted al respecto de que desde un principio Dios no quería que el ser humano muriera, sino que lo que Dios quería era que el ser humano fuera eterno? ¿Lo ha pensado en alguna ocasión eso? Y eso hubiera sucedido si el pecado no hubiera entrado a la vida del ser humano. El propósito de Dios no era que la gente muriera, que padeciera enfermedades, que padeciera situaciones complejas, que padeciera la condición de la vejez, sino que de alguna manera lo que Dios quería para el ser humano era que el ser humano fuera eterno. Si usted recuerda en la palabra del Señor, dice que el lugar donde estaba Adán y Eva, cuando creó a Adán, después forma a Eva de la costilla del hombre, la palabra del Señor enseña que la humanidad, en este caso Adán y Eva, estaban en un lugar llamado el Huerto del Edén. ¿Se acuerda usted del Huerto del Edén? Bueno, en el Huerto del Edén dice la palabra del Señor que la misma tierra producía su fruto. La misma tierra producía su fruto y de alguna manera en donde estaban Adán y Eva, dice que todo era abundante y todo era absolutamente bueno. Amén. También enseña la palabra del Señor que en ese lugar estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero también había un árbol que era el árbol de la vida. ¿Recuerda usted el árbol de la vida? Bueno, ¿por qué estaban Adán y Eva en ese momento y había un árbol de la vida? Bueno, porque era un árbol del cual ellos también podrían comer, ¿verdad? El único que les prohibió el Señor era el árbol del bien y del mal. Amén. El de la ciencia. Entonces, ¿pero del árbol de la vida podían comer ellos? Claro, podían probar y comer de ese alimento. Entonces, de alguna manera, al ellos probar ese alimento, pues podemos entender que como era el árbol de la vida, pues iba a haber vida, iba a ser eterno, iban a ser eternos. Entonces, de alguna manera, viene la condición de pecado, en donde el ser humano cae en desobediencia
que hubo mano negra, pastor, porque ahí la serpiente tuvo que meter su cucharota y los convenció, como usted quiera verlo. A final de cuentas cometieron el pecado, desobedecieron a Dios en base a una indicación que había y de alguna manera transgredieron lo que Dios tenía prácticamente como una norma que respetar. Entonces, cuando ellos comen del árbol del bien y del mal, ellos se dan cuenta que están desnudos. Pero el hecho de que ellos supieran que estaban desnudos no era la condición de pecado que iba a haber en ellos, sino que la condición de pecado fue el desobedecer la instrucción de Dios. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, entonces Dios viene al huerto a visitarlos, ¿verdad? Su voz se escuchaba. Y cuando pregunta por ellos, ellos responden, no, pues es que estamos desnudos, nos da vergüenza salir y que nos veas así. Entonces ya usted conoce el desarrollo de la historia en ese proceso. Entonces Dios lo que hace es que toma el árbol de la vida y se lo lleva. No se los dejó, no lo dejó en la tierra, no permitió que siguieran comiendo de él, sino que los priva prácticamente de ese privilegio, sacándolos del huerto del Edén, y ese árbol pues prácticamente ya no está en la tierra, ya no está prácticamente aquí, esa parte que ellos podían disfrutar. Ahora, ¿por qué el Señor los saca del huerto del Edén y los priva del privilegio de comer del árbol de la vida? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque como ellos tenían una condición de pecado en la cual no era aprobado ante los ojos de Dios, y el pecado no tiene amistad ni lugar delante de la presencia de nuestro Dios, si Dios hubiera permitido que ellos siguieran comiendo del árbol de la vida en esa condición, el pecado hubiese sido eterno. Amén. El pecado hubiese sido eterno. Entonces, la razón por la que Dios quita ese árbol y los quita de ese privilegio a Adán y a Eva es para que el pecado que había en ellos y que ellos habían cometido no se eternizara. Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Entonces, sí, adelante. Es correcto. Es correcto. Si, pregunta nuestra hermana, ¿verdad? Si el pecado hubiera permanecido en ellos, si ellos hubieran comido del árbol de la vida, entonces el plan del Señor Jesucristo no se hubiera llevado a cabo. Es una total realidad, porque entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual podría venir el Señor Jesús a la tierra si el pecado ya estaba prácticamente eternizado por medio del árbol de la vida? Imagínese usted personas que han hecho tanto mal en la humanidad, ¿no? ¿Cuántas personas no han hecho mal en la humanidad? De las que usted se recuerde, que hicieron genocidios, que hicieron un montón de cosas muy fuertes en la tierra. Imagíneselos vivos el día de hoy, comiendo del árbol de la vida, siendo eternos. ¿Cuáles fueran sus acciones que estarían haciendo el día de hoy? Yo creo que los hubieran escalado a un nivel más alto. Imagínense, es terrible siquiera ya mencionarlo, ¿no? Este hombre alemán, ¿no? ¿Cuántos millones de judíos no exterminó? ¿Cuántos millones no exterminó? Entonces, imagínese usted, él comiendo del árbol de la vida y llevando a cabo ese plan de exterminar a la nación de Israel. La verdad yo no sé a qué grado se hubiera llegado él o a qué grado estuviera el día de hoy, ¿no? Ahorita Alemania pues es una potencia mundial, es una potencia tecnología, muchas cuestiones, pero imagínese usted llevando a cabo un plan como ese al día de hoy, pues yo creo que sí hubiera sido algo muy extremo, ¿no? Entonces Dios quita el árbol de la vida, los priva de ese privilegio, pero Dios, como es omnisciente, Él lo conoce absolutamente todo. Él dijo, yo les di libre albedrío, ellos decidieron hacer esto, entonces voy a ejecutar este plan que tengo para darle solución a lo que ellos han cometido, a lo que ellos han llevado a cabo en su vida por sus propias decisiones. Entonces Dios, conociendo lo que iba a pasar, pues prácticamente tenía el plan para poder darle solución al problema del ser humano, que es la muerte a causa del pecado. Amén. Y es ahí donde viene lo que le mencionaba hace un momento. ¿Usted cree que Dios está trabajando a favor de la humanidad al día de hoy? La respuesta es sí, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y es por ello que Dios comienza a trabajar en su plan perfecto de la salvación y comienza a extender este privilegio para toda la humanidad. Amén. Él quisiera que todos fueran salvos. Él quisiera que todos fueran considerados hijos de Dios. Pero ese deseo, tener esa voluntad, ejecutar esa decisión, esa determinación, depende de todos y cada uno de nosotros. Yo siempre pregunto, ¿no? A manera de risa, a manera de chiste, ¿a cuántos de aquí hicieron ir a la iglesia porque les pusieron una pistola en la cabeza, ¿no? ¿A cuántos de aquí los obligaron a ir a la iglesia y aceptar al Señor en su corazón? A veces suena como un chiste, pero la realidad es de que al declarar nosotros que lo hicimos por voluntad propia, esa es la forma en como Dios quiere que se acerquen las personas. Ven, pudiéramos llenar iglesias, pudiéramos llenar edificios con personas regalando despensas, regalando esto, ropa y beneficios y todo esto, pero ¿de qué nos serviría tener el lugar lleno si no hay personas salvas en el lugar? Amén. Recordemos que la salvación es una convicción que surge en nuestro corazón de entregar nuestra vida al Señor. La salvación surge de una necesidad que tenemos nosotros de acercarnos a Dios. Entonces, si de alguna manera yo voy a estar yendo a un lugar por los beneficios que pudiese yo obtener, pues entonces no sería contado yo como un salvo por la gracia y el amor del Señor, sino que estaría yendo al lugar por una conveniencia propia que tengo hacia aquel lugar donde me ofrecen cierto beneficio, pero no porque realmente haya una convicción en mi corazón de un arrepentimiento genuino y que yo necesite la salvación. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, por eso es importante que el ser humano reconozca por sí mismo la necesidad de un Salvador. Amén. La necesidad de un Salvador. Muy bien, entonces como ya sabemos que hay evidencia hacia la humanidad de que Dios está llevando a cabo un propósito, en usted y en mí corresponde que hagamos saber ese propósito a la humanidad. Amén. De usted y de mí depende. ¿Qué egoístas seríamos nosotros? ¿Qué egoísta sería nuestro comportamiento cristiano? Amén. Si no compartiéramos el evangelio y el plan de salvación para la humanidad. Amén. Imagínese usted, una ocasión me tocó ver un drama, ¿no? Pero realmente el drama develaba una realidad completamente irrefutable para con la iglesia. Acerca de un joven que estaba en su escuela y tenía una convivencia con sus compañeros. El joven resulta que era cristiano, pero él nunca compartió su fe con los jóvenes que estaban alrededor de él. Nunca les invitó a la iglesia, nunca los evangelizó, nunca los llevó a Cristo, nunca los llevó a conocer al Señor. Y en una ocasión, en el mismo drama, ¿verdad? Los dos jóvenes fallecen. El cristiano pues va prácticamente al cielo y el que era no cristiano pues va a un lugar de tormento. Entonces en el drama está la dramatización del suceso y aquel joven que estaba en el infierno comienza a reclamarle al otro. Tú nunca me dijiste que eras, tú nunca me dijiste que ibas a la iglesia, y por qué nunca me hablaste de tu Cristo, y por qué nunca me hablaste de la Biblia, por qué nunca me invitaste a tu congregación. Y entonces aquel joven se quedó así como que, es que me da vergüenza. Pues por la vergüenza, yo tanto que necesitaba en mis momentos de soledad, yo ocupaba a alguien que me entendiera, alguien que me escuchara y todo esto. Y de alguna manera uno se pone a pensar así como que, aunque era un drama nada más, pero uno puede llegar a pensar, oye, ¿cuánta gente habrá a mi alrededor que ocupa conocer el mensaje de salvación? ¿Cuánta gente habrá a mi alrededor que necesita escuchar una palabra de esperanza para su vida? Entonces, de alguna manera, ese drama pues es una exhortación a la iglesia que nunca paremos ni menguemos de predicar el evangelio, sino que al contrario, cada día seamos más, pero más insistentes a nosotros mismos de la necesidad que hay de compartir el evangelio. Amén. Entonces, si Dios nos puso este regalo a nosotros y nos lo ha dado, el regalo de la salvación, entonces demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Amén? ¿Para qué esperar que un día lleguemos a la presencia del Señor y que el Señor nos diga, te lo di para que lo repartieras, no para que te lo quedaras, ¿verdad? Entonces ahí va a ser
otro cantar. Amén. Muy bien. Entonces ya vimos la necesidad que del hombre de una solución al problema que hay en nosotros en cuanto a lo que es la condición de pecado. Algo que prácticamente no podemos erradicar nosotros de nuestra vida, sino que simple y sencillamente solamente es de la mano de nuestro Dios que podemos darle solución a esto. Ahora, vamos a ir a lo que es la condición religiosa del ser humano. La historia del hombre prácticamente nos habla de que el hombre es religioso por naturaleza. ¿Amén? ¿Está conmigo? Por naturaleza el ser humano es religioso. Y es que Dios ha puesto algo en nosotros que es una necesidad que no se puede saciar con absolutamente nada. Amén. No se puede saciar absolutamente con nada más que únicamente con Dios. En el ser humano hay una necesidad en su corazón, dentro de su espíritu, de brindar y dar adoración a alguien. Amén. ¿Y a quién cree usted que tiene que ser rendida esa adoración? A nuestro Dios, porque Él es nuestro creador. Pero esa es una necesidad que Dios ha puesto naturalmente en nosotros, como seres humanos, como Dios lo ha puesto en toda su creación. Amén. ¿En alguna ocasión usted ha escuchado cómo es el sonido de las plantas? ¿Cómo las plantas emiten un sonido? En una ocasión me tocó ver un experimento de unos científicos que pusieron unos sensores en los árboles. En muchos árboles pusieron unos sensores, así como si estuvieran en una camilla los árboles, les pusieron muchos chuponcitos así en el tronco. Y a muchas plantas le hicieron lo mismo. Entonces ponen prácticamente estos artefactos en las plantas y cuando ellos suben la impedancia del volumen para escuchar el sonido, si usted escuchar ese sonido que se oye de las plantas, se quedaría usted asombrado. Es un sonido que nunca se había escuchado, o sea, yo no lo había escuchado ese sonido, pero el sonido que comienzan a emitir las plantas y los árboles por medio de esos artefactos que le ponen y subiéndole el volumen de la intensidad del sonido de ellos, el sonido que emiten es como si fuera una canción. Y muchas personas que se dedican a la música encontraban las notas de música en los sonidos de los árboles. Este sonido de este árbol está en re, este sonido está en do, este sonido está en tal nota. Y encontraban las notas de los sonidos que los árboles emitían. Ahora, ¿para qué emiten las plantas estos sonidos? Yo tengo una respuesta. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y yo puedo ver cómo las plantas, aunque no percibimos el sonido de ellas, lo que ellas hacen es para exaltar a Dios. Amén. El día de hoy no hemos oído que un cachorrito hable, ¿verdad? Tampoco un gato. Nada más con inteligencia artificial. Pero imagínese usted que también el idioma, los sonidos que emiten los animales, que una comunicación, una forma de ellos comunicarse hacia Dios también. A lo mejor el sonido del lobo, a lo mejor para nosotros es aterrador, pero a lo mejor pudiese ser que el lobo, por medio de ese aullido, esté dándole gloria al Señor. Pensar, ¿no? No estoy afirmándolo, estoy suponiendo un postulado nada más ahí, ¿no? Pero imagínese usted que esos sonidos que hacen los animales están para exaltar al Señor. Que los pudiéramos entender lo que ellos hablan, que lo que ellos dicen, que ellos están emitiendo al Señor. Entonces, si Dios puso esa necesidad, ese sentir en la creación, que son las plantas y el reino animal, imagínese usted lo que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos constatar que Dios ha puesto esta necesidad en la vida del ser humano? Simple y sencillamente, todo ser humano en esta tierra tiene una inclinación a adorar algo. ¿Cierto o no? Los que no adoran a fulano, adoran a fulana. Los que no tienen culto a mengano, lo tienen para perengano. Y la mayor parte de la humanidad tiene una inclinación a rendirle adoración, tributo, ofrenda a cualquier cosa que en el mundo se le pueda ocurrir. A la vaca, al perro, al ratón, al pájaro. ¿A qué más se le viene a usted a la mente?
Había dioses hasta a la fertilidad, ¿no? En los antiguos. Dioses a la fertilidad, dioses al sol, a la luna, a las estrellas, a Júpiter, a Saturno. A todo le rendían adoración. Pero ¿cómo es que surge esto? Bueno, es que Dios ha puesto esa necesidad en la vida del ser humano. Dios ha puesto esa necesidad en la vida del ser humano. Y la única forma en cómo ese vacío puede ser realmente lleno es rindiendo la adoración a la persona correcta. Que en este caso es a nuestro Dios, a nuestro Creador. Amén. La gente podrá rendir tributo, podrá rendir culto a cualquier deidad, a cualquier imagen, a cualquier animal que ellos quieran, pero la realidad es que no lograrán llenar el vacío que hay en sus corazones hasta que ellos vuelvan a reivindicar su camino y vayan y rindan tributo, culto, adoración a la persona correcta, que es a su Creador. Hasta que el ser humano vuelva a su origen, entonces se encontrará pleno, completo y rendirá culto y adoración a aquel que lo creó. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces, es por eso que en la vida del ser humano no hay nada que lo pueda llenar. No hay nada que el ser humano pueda hacer, o nada pueda ser completado, y no hay nada que pueda llenar la vida del ser humano. Porque el tamaño que hay dentro del ser humano, dentro de su corazón, es tamaño Dios, que solamente Dios lo va a poder llenar. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. ¿Qué tan importante cree usted que es la búsqueda de Dios en nosotros como ya siendo sus hijos? ¿Qué tan importante cree usted que es la búsqueda de Dios? Del 1 al 10, ¿qué tanto lo considera usted? ¿Un 8, 7, 10? Debe que ser 10. Debe que ser 10. Ahora, la pregunta para nosotros sería, ¿qué tanto estoy llevando a cabo mi búsqueda hacia Dios? Del 1 al 10. Amén. ¿Procuramos estar en comunión con Él todos los días? ¿Procuramos estar buscando su rostro todos los días? ¿Procuramos hacer su voluntad y lo que es agradable y perfecto delante de sus ojos? ¿O será acaso que tenemos un descuido en nuestra vida y que de alguna manera únicamente tenemos el tecnicismo y la teoría de lo que es buscar a Dios, pero en la práctica es donde estamos mermando? ¿Será acaso? Bueno, si eso fuera así, es momento de comenzar a reivindicar el camino, de comenzar a buscar al Señor. Leer su palabra es totalmente y sumamente importante para nuestras vidas. El buscarle en oración, pues ni para qué le digo qué tan importante es para nosotros, si usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta cuestión de la salvación, lo que Dios ha puesto en nosotros, déjeme decirle que no es algo que el cristiano deba de tomar tan a la ligera. Amén. No es algo que debamos tomar tan a la ligera. ¿Por qué? Porque darle valor a lo que Él ha hecho por nosotros es prácticamente lo menos que podemos hacer por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Porque no hay una forma, no hay una fórmula y no hay tampoco un manual de cómo yo pueda retribuirle a Dios o pagarle lo que Él hizo por mí. Porque lo que había en nosotros no había solución. Amén. No había esperanza. No había una forma de cómo eso pudiera ser solucionado en nuestras vidas. Ni todo el oro del mundo, ni todo el dinero del mundo, ni todo lo que podamos ofrecer como tributo para poder obtenerlo, lo hubiéramos podido obtener. Porque el pecado es una condición espiritual que nada tiene que ver con las cosas materiales. Amén. El pecado fue una condición que entró en la vida del ser humano y que vino prácticamente a traer condenación, vino a traer separación de Dios y vino a traer enemistad contra Dios. Pastor, pero es que yo no quería tener enemistad contra Dios. No, nosotros no queríamos tener enemistad contra Dios, pero lo que había dentro de nosotros, lo que hay dentro de nosotros es lo que nos pone en enemistad con Dios. Amén. Y esa cuestión que nos pone en enemistad con Dios, aunque no la podemos ver, y aunque no podemos tocar y aunque no podemos prácticamente palparla, está dentro de nosotros y es por ende que el ser humano necesita volver a su origen para que sea libertado
de las cadenas del pecado y de la condenación eterna. Amén. Entonces, el plan de la salvación no solamente es algo que Dios haya dado nada más porque, voy a enviar a mi hijo a que muera por la humanidad, sino que lo envió como la solución al problema que había en nosotros. De hecho, si usted se va al Antiguo Testamento, ¿verdad? Si usted lee acerca de la ley y todo esto, había situaciones que Dios puso para el ser humano en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero que de alguna así no traían solución al problema. Aún así no traía solución. Pero no es que Dios haya estado inventando planes y planes y planes, ¿verdad? No es que Dios diga, vamos a prueba y error. Vamos a hacer el primero, si no funciona, vamos a poner gobierno humano, vamos a poner conciencia, luego vamos a traer prácticamente gobierno humano y luego después que venga la gracia, ¿no? No es así, sino que de alguna manera, por todas esas administraciones, dispensaciones o tratos que Dios ha tenido con la humanidad, siempre ha sido con un propósito: llevar al ser humano a entender que es imposible solucionar la condición del pecado que hay dentro de nosotros por nosotros mismos. Amén. Recuerde usted la ley. La ley era una condición que prácticamente la humanidad de aquellos tiempos trataría de librar su vida del pecado por su propia cuenta, obedeciendo la ley, sus preceptos y todas sus ordenanzas. ¿Pudieron hacerlo? Ni las leyes higiénicas pudieron cumplir. Ni las leyes higiénicas. Ya hablamos de las morales, ¿no? Entonces, y las religiosas ni se diga, porque de alguna manera las leyes religiosas tampoco pudieron llevarlas a cabo. Entonces, de alguna manera, el ser humano pudo entender, y quiero pensar yo que muchos pudieron entender, ¿no? En aquellos tiempos, que era imposible que el ser humano pudiera llevar a cabo su vida de una manera correcta, siguiendo esos lineamientos. Entonces, todo el trato que Dios tuvo anteriormente fue para llevar al ser humano que se diera cuenta de que no iban a poder, Incluso el apóstol mencionó, dijo, la mucha letra mata. Pero no se refería al mucho estudiar. Se refería que mientras más uno conocía la ley, uno se daba cuenta que más imperfecto era y que merecía la muerte por la condición de vida que la persona tenía. Entonces, de alguna manera, la ley llevó a la persona, dice la Biblia, fue el ayo para darnos cuenta que nuestra condición de pecado no tenía, que no podíamos remediarlo nosotros mismos. Entonces, por eso el Señor envió a un Salvador. El Padre envió un Salvador para el mundo, y la salvación que da en algún otro tiempo no se vio ni se experimentó.
Es un tipo, un sombra y figura, ¿no? Del Antiguo Testamento. El árbol de la vida es Cristo. Y el Apocalipsis dice que cuando usted y yo estemos en la tierra, Él nos dará a comer del árbol de la vida. Y entonces seremos eternos. Entonces, ¿cuál es ese árbol de la vida que vamos a comer nosotros? Disfrutar, estar en la presencia de nuestro Señor. Ese va a ser nuestro árbol de la vida. Todo el tiempo estaremos comiendo de Él. ¿De qué manera estaremos comiendo de Él? Las hojas, el fruto, esto. Es muy probable que el Señor nos siente a todos en algún tiempo y a lo mejor un día a la semana, 2 días a la semana, 3 días a la semana, y nos va a compartir esas palabras de sabiduría que Él tiene para nosotros. Y eso nos alimentará a nosotros. Ajá. Claro. Sí. Bueno, tipología sí lo es, porque eso nos trajo una enseñanza al día de hoy. Tipología sí lo es, porque nos enseñó y nos ilustró algo de lo que era nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Amén. Entonces, tipología sí es. Que estuvo literal, sí estuvo literal. Sí estuvo literal, pero ya no será literal. Ahora será representado en nuestro Señor Jesucristo, que es el árbol de la vida para todos nosotros. ¿Amén? Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna que está en Él. Amén. Entonces, la tipología sí estuvo en el Antiguo Testamento, sí estuvo literal en el huerto del Edén. Hoy en día el huerto del Edén ya no está el árbol de la vida, sino que ahora esa tipología se vuelve una realidad y totalmente literal en Cristo Jesús. Exactamente. Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, tendrá la vida eterna. Todo aquel que a Él viene tendrá vida eterna. Entonces, Él es nuestra vida eterna. Así es, el árbol de la vida. Entonces, de alguna manera, fue literal, pero ahora en su tipología, nombre y figura, viene a ser Cristo Jesús, y para nosotros Él es nuestro árbol de la vida. ¿Amén? Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿no viendo más? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces concluimos. Ahorita en ese tiempo, ya es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. No es un árbol, sino es la persona que vino a traer salvación y vida eterna. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, sí. Claro, claro. Cuando uno viene al Señor, uno es completamente libre de todo eso. Ahora, a medida que yo continúe y permanezca en esa libertad, seguiré siendo libre. Pero si yo determino, en un momento digo, pues, tantito de aquí, tantito de allá, yo solo me voy inmiscuyendo en las cosas que en algún momento yo estaba esclavizado. Entonces comenzamos a volver a esa condición de pecado, exacto, solitos, o sea, solitos. No porque esa condición tenga potestad en mí, porque ya el Señor, soy hijo suyo y Él viene y prácticamente me hace libre, ¿no? Pero ya por voluntad propia yo voy adquiriendo nuevamente esa esclavitud y voy siendo esclavo del pecado por voluntad propia, no porque el Señor nunca haya hecho la obra. El Señor la hizo, pero yo tengo que permanecer en libertad. ¿Ven? Hemos sido rescatados de la esclavitud a la libertad, donde permaneceremos libres. Así es. Es ahí donde vienen las convicciones, donde viene arrepentimiento genuino,
tenemos que nosotros desarrollar en nuestra vida cristiana para permanecer en libertad. Pero si nosotros queremos estar allá y jugando la parte y todo, pues no digamos que Dios no hizo nada, Dios la hizo la obra, pero es decisión de nosotros continuar. Exactamente, exactamente. Sí es. Bien. ¿Todo bien? ¿Alguien más? Perfecto, muy bien. Pues concluimos la escuela dominical el día de hoy. Espero que este tema haya sido de bendición para su vida, amén. Y en un momento más iniciamos nuestro servicio general, amén, de evangelismo. Más bien, evangélico, amén. Dios le bendiga y nos vemos en un momento más. Bendiciones.